Shabbat Shalom, amados. El Eterno les continúe bendiciendo en este Shabbat más que Él nos regala y nos da la oportunidad de compartir de su palabra, empaparnos de Él. Y por eso le agradecemos por su infinito amor entrañable que tiene para con nosotros. En esta ocasión vamos a ver ya la Parashá Vayikra, pero vamos a entregarle este estudio, este Shabbat al Eterno, orándole y dándole gracias a Él. Oh Adonai Altísimo, te entregamos a ti este, este Shabbat para que seas tú llevando, Señor, las riendas de este estudio, oh Adonai. Que sea tu espíritu, tu rúa, tu mente, Señor, hablando hoy día. No sea la mía, sea la tuya, Señor. Aquí me presento como un lienzo en blanco en el cual tú dibujas, en el cual tú escribes lo que quieras que se diga, Señor. Oramos, Padre, para que cada persona que escuche estas palabras las reciban con amor y puedan dar fruto al ciento por uno, Señor. Que sean, que sean manifiestas estas palabras en hechos, Señor, para darte a ti toda la honra, toda la gloria que solo tú mereces, Señor. Oramos para que haya un despertar fuerte en República Dominicana, Señor. Que haya un despertar de tu palabra, una sed de tu palabra. Que cada rincón, Señor, de este país, de esta nación, proclame tu nombre, Yehoshua HaMashiach. Proclame tu nombre y vaya en pos de ti. Nos humillemos, Señor, y vayamos en pos de ti. Busquemos tu rostro, Señor, para que tú sanes esta tierra, para que tú levantes, restaures, Señor, esta tierra, esta nación. Oramos para que se siembren en los corazones de los habitantes de República Dominicana esa semilla de shalom, de amor, de sabiduría de lo alto, de templanza, de dominio propio, de mansedumbre, de amor, y pueda germinar y dar frutos, Señor. Gracias una vez más por permitirnos reunirnos aquí a envolvernos de ti, a entrar en tu presencia un día como hoy, un día kadosh, un día distinguido, apartado, para recibir esa doble porción que tú entregas un día como hoy, Señor. Gracias por tan generosidad, tanta generosidad, Señor, tanta bondad. Te presentamos este estudio, Señor. Recíbelo como olor fragante y sé tú dirigiéndonos en el nombre de Yeshua. Amén. Amados, una vez más nos reunimos acá en este día tan especial, un día en el que se conmemora o más bien se celebra un mes nuevo, donde se celebra un mes nuevo, donde hay el inicio de todas las cosas, el inicio de las citas bíblicas, el inicio de tiempos, del tiempo bíblico, el primer mes. Qué bendición poder estar reunidos, qué bendición el poder estar reunidos y hablar de la palabra en una fecha tan especial. Amados, hoy vamos a ver la parashá Vayikra, una parashá que la tenemos bajo el título Yeshua se acercó y llamó. Yeshua se acercó y él llamó. Aleluya. Aleluya. Grande eres, Señor. Y vemos que esta parashá comienza con una palabra clave, Vayikra, que en el
lenguaje hebreo, eso significa, traducido al español, y llamó. Y esto no es solo un llamado cualquiera, es el llamado de Dios, es el llamado de Dios desde la intimidad del Mishkan, desde la tienda del encuentro, o sea, o el Moed, hacia el hombre que había sido separado por el pecado. Pero vemos que ahora Dios, Adonai, no grita desde lejos. Él llama desde un lugar cercano. Ese llamado, amados, implica algo muy profundo. Eso quiere decir que Él abrió un acceso, pero ese acceso es bajo un orden. Y aquí también vemos en este llamado que Dios, Adonai, no es un Dios distante, es un Dios que llama al hombre a acercarse. Recordemos que al tabernáculo se le dio el nombre de la tienda del encuentro, tal como vimos en la parasha anterior. Por haberle sacado del campamento, se le llamó así, o el Moed. La carta de los Hebreos en el capítulo 13 del verso 11 13 nos conecta con el tabernáculo que fue puesto fuera y también con los sacrificios que se hacían. Entonces, eh, vemos cómo en esta carta, ¿verdad? Hace alusión a que ya los cuerpos de aquellos animales cuya sangre se introduce a través del sumo sacerdote en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, los queman fuera del campamento. Por eso también Yehoshua padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su humillación. Aquí vemos que hay una analogía. Hay una analogía y se trata de salgamos a él. De igual manera, todo el que quiera o quería consultarle a Dios tenía que salir del campamento. Desde el principio, nosotros vemos que hay una verdad muy, muy, muy poderosa. El hombre, a causa del pecado, no podía acercarse a Dios. Por él mismo no podía. No podía acercarse por él mismo, por más que quisiera. Era Dios, Adonai, que se acercaba al hombre y lo llamaba. ¿Mm? Entonces, vemos esto, que es un llamado, este llamado es un acto de amor, es un acto de misericordia, de bondad, no es un acto de juicio, es más una restauración, una reconciliación que quiere Adonai para con nosotros. Entonces, Levítico, vemos aquí en Vallicrá, que viene siendo esa continuación del Shemot, de Éxodo. Vayikra, que como bien dijimos, se traduce como y llamó, vemos que abarca el amor de Hashem con su pueblo. Así inicia este libro. Este libro inicia mostrando el amor de Adonai, el amor de Hashem para con su pueblo, por la manera en que, a pesar de que nosotros rompimos nuestra relación con Él por el pecado, Él buscó la manera de cómo acercarnos a nosotros. Y vemos que la manera de acercarse a nosotros de buscar esa restauración de la intimidad, ¿m? Eh, fue a través del Corbán. Ese es el misterio del acercamiento, un Corbán. Y cuando nosotros entramos en los primeros capítulos de Vallecra, encontramos y nos damos cuenta de que hay una palabra que acabo de mencionar, la palabra Corbán. Corban no simplemente significa sacrificio en hebreo, va más allá, va un poco más allá. Miren, la palabra Corban que tratamos en esta parashá, viene de la raíz hebrea karaf. Y esta palabra, esta raíz, significa acercarse, estar cerca. Es decir, queremos destacar que el sacrificio no es el fin. El sacrificio no es el fin. El sacrificio es el medio, el sacrificio es el puente
que el Eterno estableció para nosotros acercarnos a Él. Entonces, el propósito de los sacrificios que se hacían, que Él instauró en este libro de la Torá, no era matar un animal por matar un animal, era restaurar esa cercanía con Adonai. Entonces Hashem nos permite estar cerca porque Él se acerca a nosotros cuando nosotros le brindamos una ofrenda. Por lo tanto, amados, el Corbán es lo acercado. Cuando vemos esa palabra Corbán o cuando vemos ya en forma castellana, o sea, traducido al castellano, la palabra sacrificio, debemos de entrar en nuestra mente el chip de que se trata de lo acercado, de que Adonai se acerca a nosotros. Y Él ha dispuesto todo para estar allí, para que no haya separación entre Él y nosotros, los humanos. Corbán es un espacio espiritual en el que inevitablemente vamos a hallar a Hashem porque Él es la fidelidad. Y así lo expresa Salmos 73, 28, que dice, mas para mí estar cerca de Adonai es mi bien. En Adonai, mi Elohim, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Amados, aquí nosotros esperamos que Él se acerque, que Él se acerque. No es el hecho de que nosotros nos acercamos, no es una acción nuestra, es su cercanía, es Él que se vuelve cercano, que se vuelve ineludible. Entonces, amados, esto tiene que ver con la fidelidad. Es algo intrínseco de Él, es Él que se mantiene fiel, es Él que se mantiene accesible y es una condición inmutable. Es Él, no cambia, Él es así. Es así. Entonces, en el contexto bíblico, cuando una persona llevaba un sacrificio, esa persona veíamos que colocaba sus manos sobre el animal. En hebreo, esta acción se llama semijá. Semijá es cuando esa persona colocaba sus manos sobre el animal y confesaba sus pecados, que esta acción, esta otra acción, se llama vidui en hebreo. Y en ese acto, esa persona entendía algo estremecedor, y era que esa persona debía entender que eso que le estaba sucediendo a ese animal le debía suceder a él. Por eso, ese sacrificio, esa es una de las partes claves de lo que es ese sacrificio. Esa persona debía pensar, wow, esto debería estar sucediéndome a mí. Esto debería estar sucediéndome a mí. Amado, y vemos cómo se relaciona eso. Me viene a la mente el hecho de Yeshua, ese sacrificio que hizo Yeshua en la cruz. Cuando nosotros visualizamos ese sacrificio, lo que debe llegar a nuestra mente es eso. Esto debería sucederme a mí. Fui yo que pequé, fui yo que me separé de él. Eso debería llegar a nuestra mente. El animal no era el punto central. El animal no era en sí la esencia de ese sacrificio. Era el acercamiento a Adonai. El acercamiento. Y miren lo que dice el Midrash y la tradición rabínica enseñan que este proceso tenía como fin quebrantar el corazón del hombre. O sea, la idea del sacrificio es que el hombre se quebrante, que el hombre cuando llevaba ese sacrificio debía imaginar que todo lo que le sucedía al animal era para él, era él que tenía que pagar y por tanto esto no se convierte en un mero ritual,
Es un mero ritual superficial, un mero ritual vacío. No, al contrario. Esto servía como una confrontación directa con la realidad del pecado. O sea, aquí se tenía que vivir una experiencia transformadora. Y miren algo interesante. En Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Elohim son en espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Adonai, no despreciarás. Eso se trata, el sacrificio, de que nuestro corazón se quebrante, de que nuestro corazón se humille, porque el verdadero sacrificio es un corazón contrito y humillado. Es un corazón que reconozca, ¿m?, que falló, que reconozca que necesita acercarse a Adonai. Pero hay algo interesante aquí y que hemos visto. El hombre no es que inicia este proceso. Adonai, Dios, es quien llama primero. Si Adonai no nos llama, si Adonai no nos llamara, ¿m?, nadie sabría cómo acercarse. Fuese imposible por la desconexión que hay cuando no buscamos a Adonai. Entonces, esto, amados, conecta con Juan 6:44. Juan 6:44, donde declara que nadie puede venir, ¿eh? Nadie puede venir si el Padre no lo atrae primero. Entonces, el Corbán no es un intento humano de llegar a Dios, sino una respuesta al llamado divino. Es una respuesta a su llamado. Él es el Karof, él es el que está cercano a nosotros y Él es que nos llama. Por eso entonces obedecemos, escuchamos y obedecemos. Y esto encuentra un cumplimiento en Yeshua HaMashiach, un cumplimiento perfecto, perfecto, quien no solo Él enseñó el camino, él se convirtió en el camino. Yeshua se convirtió en el camino y es como lo establece Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Yeshua que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, no se trata de múltiples sacrificios. Es uno solo. Uno solo. Hubo un solo sacrificio, eterno y perfecto. Y por eso hoy en día estamos aquí, por ese sacrificio. Y vemos que entonces ese corbán, ese sacrificio, ese acercamiento, encuentra esa máxima expresión en Yeshua, como también lo establece Hebreos en su capítulo 10. Hebreos en su capítulo 10 dice, por la cual, al entrar en él, en el mundo, ¿verdad? Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, aquí dice que fue preparado para ese sacrificio, para darnos vida eterna, amados, para darnos vida eterna. Esto es algo hermoso, algo hermoso. Nosotros a veces se resulta un poco aburrido leer Vallecra porque entendemos que habla de rituales, de sacrificio y todo lo demás, pero nosotros estamos viendo cómo esos rituales de sacrificio proyectaban una sombra de Yeshua y no mueren ahí, continúan hoy en día en nosotros. Entonces eso es sumamente interesante, sumamente interesante. Y vemos aquí que se le preparó un cuerpo que tendría sangre, estaba adecuado para él, para que respondiera a lo que era el sacrificio. ¿Por qué? Porque la sangre es el símbolo del pecado. Ese cuerpo incorruptible, celestial, estaría preparado para ofrecer el sacrificio y derramar la sangre. Amados, esto se conecta con nuestra vida diaria. Esto se conecta con nuestra vida diaria. Muchas veces las personas, por ejemplo,
podemos decir, Dios me ha cerrado puertas, me está cerrando puertas, pero en realidad es el corazón endurecido nuestro el que no quiere someterse. No es Él quien cierra la puerta, es nuestro corazón que no se somete. Entonces el Corbán comienza cuando nosotros dejamos de justificarnos y comenzamos entonces ¿a qué? A rendirnos, a tener ese corazón contrito, ese corazón humillado. Cuando nosotros, amados, reconocemos nuestros pecados y decidimos acercarnos a Dios en humildad, estamos viviendo entonces ahí el sacrificio del Corbán, pero ahora a través de la obra de Yeshua, porque gracias a Él, es que podemos hacerlo. Y vemos aquí que también se nos menciona en este libro de que estas ofrendas, incluyendo la ofrenda de cereal, la ofrenda de Minjá, la ofrenda de Minjá en Levíticos 2 del 11 al 13, que dice que ninguna ofrenda de cereal, Minjá, que ustedes ofrezcan a Hashem será hecha con levadura, porque no quemarán ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para Hashem. Como ofrenda de primicias la ofrecerán al Señor, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Amados, y aquí vemos la sal, hace alusión a la sal. La sal representa un recordatorio de no contaminación, de eso que purifica. La sal, de eso que le da sabor a las cosas. Y se establece aquí porque Hashem hizo un pacto, y por ese pacto Él está cerca nuestro. Y vemos que entonces el valor consiste en ser un símbolo de bondad divina y de su pacto con el hombre. Es un acto de piedad que Adonai hace para con nosotros. En este libro de Vallecra, en los capítulos 1 y 2 podemos ver que se hacen dos sacrificios. Se hace el sacrificio de Olá y el de Minjá. El de Olá es traducido holocausto. Ese sacrificio es un sacrificio total, un consume. Se consume el animal en su totalidad, y hace alusión a una entrega total. En el minja, el minja se hacía de ofrenda de harina, y marcaba o significaba, simbolizaba dependencia. Ya en los capítulos posteriores, en el 3, en el 4 y en el 5, nosotros podemos encontrar los sacrificios de Shelamim, que ya es un sacrificio de paz, el de Hatat, que alude al pecado, donde el pecado puede ser involuntario o consciente. Y también está el sacrificio de Asham, que es de culpa. Y nosotros aquí podemos, con estos sacrificios, podemos nosotros ver algo muy profundo, y es que Dios provee redención. Él provee redención aún para lo que no vemos en nosotros. O sea, Él nos da el acceso a Él. Él nos entrega el camino para esa restauración, para esa redención, aunque nosotros no podamos estar o ser capaces de verlo. Amados, esto es grande. Y es que Yehoshua HaMashiach no vino a juzgar al mundo. Él no vino a juzgar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo, porque ya tenemos a alguien que nos juzgue y es su palabra. Si no acatamos la palabra de Dios, ese va a ser el juez nuestro. Ese va a ser el juez nuestro. Por ahí que nos van a medir. Y es algo interesante cómo esto se relaciona con el Midrash, que compara el pecado con una mosca en un perfume. Y Eclesiastés 10 lo especifica, que como algo tan pequeño
puede corromper todo. Cuando esa mosca, ¿verdad? Le cae en el perfume, que se daña, ya ahí se daña. Entonces, ¿cómo algo tan pequeño, podemos decirlo así, puede corromper todo? ¿Mm? Entonces, el llamado que tenemos nosotros hoy en día es hacer una ofrenda para Hashem. Seamos una ofrenda para Hashem. A medida que nosotros avanzamos en este libro, dentro vemos esos sacrificios que acabamos de mencionar, el de Olá, el de Minjá, Shelamim, ¿verdad? Entonces comenzamos a entender algo que rompe completamente nuestra mentalidad. Y es que Adonai no solo quiere ofrenda, Él quiere que nosotros seamos la ofrenda. Aleluya. Él quiere que nosotros seamos la ofrenda. O sea, es que Pablo lo recita tan claramente, lo expresa tan claramente en Romanos 12:1, que, que, que él dice lo siguiente, en Romanos 12:1, cuando él dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Y así lo dice también en Primera de Pedro 2:5. Y dice, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yehoshua HaMashiach. Amados, nosotros debemos ofrecer siempre a Dios por medio de Yeshua, sacrificio de alabanza, sacrificio de alabanza. Eso es lo que Él quiere, son sacrificios espirituales. Y en Hebreo 13:15 lo dice. En Hebreo 13:15 lo menciona, que Él quiere eso, ese sacrificio que salga de nuestra boca. Mírenlo aquí. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aleluya. Nosotros ahora vamos a ofrecer sacrificios espirituales. Eso es lo que tenemos que ofrecer. Sacrificios de alabanza, sacrificios de obediencia, una vida rendida a Él. Entonces, de acuerdo a esto y al pacto innovado, existe todavía el templo, existe el sacerdocio, amados, y existen los sacrificios. Eso es los sacrificios. Eso es el sacrificio. Nosotros somos el templo, real sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio. Y entonces tenemos que entregar esos sacrificios espirituales. De allí es que sea importante nosotros entender el objetivo y las clases de los sacrificios que los sacerdotes deben realizar. ¿Por orden de quién? De Adonai. Eso es bien claro tenerlo en cuenta. Por orden de Adonai, para llenar nuestro templo de la gloria de nuestro Adonai. ¿Verdad? Entonces, sabiendo que esa clase de sacrificio que se hacía antes cambió, porque ya Yehoshua HaMashiach es ahora nuestro sacrificio vivo y ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales. Yeshua lo hizo una vez y para siempre. Él es el Corbán. Entonces, nunca, amados, nunca, yo me pongo a pensar que nosotros no tenemos formas, no tenemos manera de cómo agradecer ese precio que le costó a Yehoshua HaMashiach, ese precio que él pagó. No tenemos manera, nunca, 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 miren, nunca. Yo visualizo eso y no hay forma de cómo nosotros lleguemos a entender la profundidad de lo que él hizo por nosotros. Esos son de los misterios que nunca vamos a entender, nunca. Y esto es algo tan revolucionario, porque en Vallecrá el animal moría. En el Vallecrá el animal moría. Aquí en el Brit Hadashah, en el pacto innovado, el sacrificio vive, pero vive con un propósito. ¿Cuál? Ser completamente entregado. Ya no es una entrega momentánea, es una vida entera rendida, porque el templo ya no es físico solamente, somos nosotros, amados. Nosotros somos el templo. Y así lo enseña Efesios en su capítulo 2.
Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en Adonai, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Ruach. Aleluya, aleluya. Amados, esto implica una gran responsabilidad. Si nosotros somos templo, ¿m? Como somos llamados a ser templo del Ruach, si nosotros somos templo, nuestras vidas deben reflejar santidad. Nuestra vida debe de reflejar santidad. Es esa ofrenda de Olá, ese holocausto que se quema completamente. Esa entrega total, total, sin reservas. En ese sacrificio de Olá nada se retenía. Todo subía a Dios como olor grato. Y esto, amados, nos confronta hoy. Hay áreas de nuestras vidas que nosotros no hemos rendido a Él. ¿Mm? O estamos parcialmente entregados o completamente entregados. Debemos de analizar nuestro sacrificio de Olá. Amados, Yehoshua hizo el sacrificio perfecto. Él hizo el sacrificio perfecto, pero eso no elimina nuestra responsabilidad. Al contrario, la aumenta, la aumenta. Y nos puede pasar en el día a día, hoy, en la actualidad, cuando alguien nos ofende, cuando alguien te ofende y tú decides perdonar o decidimos perdonar, yo decido perdonar. Estamos haciendo algo más difícil que ofrecer un animal. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos sacrificando nuestro ego. Igualmente, cuando obedecemos a Dios en silencio, sin reconocimiento, sin buscar ese reconocimiento, estamos presentando una ofrenda pura. Igual pasa cuando renunciamos a algo que deseamos, que queremos, y renunciamos a eso por obediencia. Cuando decidimos guardar el Shabbat, ¿m? Que renunciamos a un trabajo, renunciamos a ese trabajo porque Adonai nos dice, guárdame el Shabbat. Y cuando entramos en esa obediencia, estamos subiendo olor grato, amados. Eso, esos sacrificios que hoy día están vigentes y Él se agrada en recibirlo. Él se agrada en recibirlo, amados. Isaías 53 de 4 a 7 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Hashem y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Adonai hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Amados, y esto nos debe hacer recordar el precio, ese precio que él fue herido por nuestras rebeliones, o sea, por nosotros, nosotros debemos estar ahí. Esto no puede producir indiferencia entre nosotros. Esto no puede producir indiferencia, al contrario, lo que debe de producir es una entrega total, total, sin reservas. Es que Yeshua no solo fue una ofrenda, él fue la manifestación perfecta de lo que significa vivir entregado, de entregarse. Y por tanto, a través de eso,
se estableció una conexión entre Yehoshua y nosotros. Hay una conexión entre Yehoshua y nosotros. Todo el sistema sacrificial apunta a Yeshua. Es una sombra de lo que había de venir, pero también nos incluye a nosotros. Cuando Yeshua en Juan 6:5-6 declara, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Cuando él declara eso, que debemos de comer su carne y beber su sangre, él no está hablando algo de manera literal. Vamos a comer su sangre, a beber su sangre, a comer su carne. No es algo literal. Es algo que debemos entender con una profundidad espiritual. En el pensamiento hebreo, comer, cuando él dice comer, implica internalizar enseñanza, es decir, es aprender. Comer es aprender y beber implica vivirla. Entonces, cuando él dice, debemos de comer su carne y beber su sangre, quiere decir, aprendamos de él y practiquemos, vivamos como él. No basta con conocer el sacrificio, no basta con saber y declarar que somos, que Yeshua es nuestro Salvador. Hay que encarnarlo, hay que emularlo. Entonces, comer, amados, en este contexto es la doctrina de Él, es lo que Él nos enseña. Y beber es la experiencia, es vivir esa doctrina. Entonces, ¿qué dice cuando Yeshua en Juan 6:56? ¿Qué quiere decir Yeshua? Viva mi sacrificio, viva mis sacrificios. No somos redentores, amados, no, pero sí somos llamados a manifestar esa redención. Tal como Él, tal como Él se entregó, nosotros también nos debemos de entregar. Tal como Él obedeció, nosotros también debemos de obedecer. Tal como Él se humilló, nosotros, amados, debemos de humillarnos, debemos de rendirnos. Una persona puede saber mucho de Biblia, pero si no practica, si su vida no refleja a Dios, es como alguien que estudia sobre amor, pero no perdona. O sea, eso no es comer ni beber. Eso no es comer ni beber. Eso es solo observar. Observador. Observador de la Torá, pero no practicante de la Torá. Entonces Adonai quiere estar cerca. Adonai quiere estar cerca. Y lo hizo todo para estarlo a través de estos sacrificios. Pero nuestras vidas tienen que ofrecerse en sacrificio vivo, agradable ante Él. Que ese es nuestro curso racional. Nuestro culto racional es ese, el de obediencia, el de obediencia. En 2 Corintios 13:5 dice, pónganse a prueba para ver si están en la fidelidad. Examínense a sí mismos. O no se reconocen ustedes mismos de que Yeshua HaMashiach está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. No podemos pretender entregar la ofrenda sin una vida santificada. Debemos de examinarnos, debemos de evaluarnos. Israel ofrecía sacrificios. Israel ofrecía sacrificios, pero su corazón estaba lejos. Entonces, hay una necesidad de examinarnos, como dices en Corintios. Hay una necesidad de examinarnos. Y esto es clave, porque la conexión con Yeshua no es emocional, es transformacional. Debe generar un cambio. Debe generar un cambio. Eh, los sabios enfatizaban o enfatizan que esto se llama el Heshbon Hanefesh. El Heshbon Hanefesh, o sea, examen del ser, examen de la vida. Es un proceso que es continuo. Es un proceso de evaluación espiritual continuo. Todos los días nosotros debemos evaluarnos. Todos los días. Todos los días. Es como esa persona que reconoce su pecado, deja de justificarse y confía en la obra de Yeshua. Eso es el Heshbon Hanefesh. Está haciendo exactamente lo que hacía el adorador en el Mishkan. Dejar de justificarse y confiar en Yeshua.
Esto, amados, esto es identificación. Esto es identificación. ¿Y cómo nosotros nos podemos preguntar cómo podemos lograr convertirnos en ofrendas vivas? O sea, ¿cómo yo puedo ser una ofrenda viva para Él? La pregunta natural es, ¿cómo se vive esto en la práctica? ¿Cómo yo llevo eso a la práctica? No debe ser de forma automática. Es un proceso intencional y comienza con algo fundamental, con algo básico, la rendición diaria, la humillación, el reconocer que somos pecadores, el reconocer que fallamos. Romanos 12 dice lo siguiente, por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional de obediencia. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amados, nos dicen que no nos conformemos a este siglo, que no nos adaptemos a lo que se está hoy en día llevando en agenda, sino al contrario, que seamos transformados. Y algo interesante aquí de la palabra transformación en griego, metamorfosis, implica un cambio interno profundo. Esa metamorfosis es un cambio profundo, real, no superficial. Es un cambio real. No es, no es un comportamiento, es la naturaleza. Es que esa naturaleza de Yeshua debe reflejar en mí, a través de mí, a Yeshua, de forma natural, de forma natural. Y en términos hebreos, esto se conecta con el concepto de Teshuvah, retorno. Entonces, amados, no es solo arrepentirse, no es solo arrepentirse, de yo reconocer que pequé, no, es volver a la esencia, es volver al diseño original que Dios estableció. Entonces, convertirse en ofrenda viva implica decisiones concretas, amados. Debemos renunciar al orgullo, debemos dominar la lengua, someter pensamientos, perdonar, restaurar relaciones. No es algo místico, no es algo que no podamos hacer. Es profundamente práctico. Esto es algo práctico. El ojo no debe ver nada malo y ya con eso hacemos un sacrificio, se vuelve un sacrificio. La lengua no debe decir nada vergonzoso, ya hacemos ofrenda. La mano no debe hacer nada ilícito y ya ahí vemos como una ofrenda quemada. O sea, los sacrificios están vigentes, pero esto no es suficiente, amados. No es suficiente no hacer lo incorrecto. ¿Mm? No es suficiente no hacer lo malo. Debemos de dar la milla extra. Necesitamos practicar el bien, activar la práctica de hacer el bien. Esa mano que no hace nada ilícito, esa mano debe hacer solidaridad. Esa boca, ¿ah? Esa boca que no habla chisme ni maledicencia, debe bendecir a los que maldicen. Ese oído debe dar atención sin cesar a las enseñanzas de Adonai. Esa es la milla extra. No es limitarnos a no hacer las cosas indebidas. No, no basta con mentir. Hay que hablar la verdad. No basta con no odiar. Hay que amar. No basta con no pecar. Hay que vivir en justicia. Esto es transformación mental. Esto es la transformación que provoca Yeshua en nosotros. No podemos vivir con mentalidad del mundo y querer agradar a Dios. Eso es imposible. 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 ¿Acaso podemos servirle a los señores? No. Esta transformación
es por medio de la renovación de nuestro entendimiento y la renovación de la mente es diaria, amados, diaria. Debemos de renovarnos diariamente, diariamente. ¿Y cómo nosotros entonces entendemos esos sacrificios, esas ofrendas hoy en día? Bueno, miren, al igual que ayer, hoy nosotros estamos llamados a dar ofrendas a Hashem. Hoy nosotros estamos llamados a dar ofrendas a Hashem. Los korbanot mencionamos al principio de esta parashat están presentados en la tienda de la cita. Se presentaron en la tienda de la cita y hoy en día todavía están vigentes. El olá. El olá, que es el holocausto que se consume completo, ¿verdad? Lo traduce como holocausto. El olá es ese sacrificio que consumía completo. Vaca, animales menores, ovejas, cabras. Se derramaba la sangre, el animal dado eh, eh, hacía el papel de cubrir el pecado y permitía que hubiese reconciliación, ¿verdad? Ese olá se ve cuando nosotros entregamos áreas de nuestras vidas. Esas áreas que debemos de entregar completamente, sin reservas. El minjá o la minjá. Una minjá era olor fragante, una ofrenda que le agradaba a Hashem. Y cuando hablamos de olor fragante, olor agradable, es que se debe tener una vida conforme a la Torá, que una vida que se muestra a través de nuestras reacciones o acciones correctas, la manifestación del amor por medio del gozo, por medio del dominio propio, ¿m? De ese fruto del Ruach. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo es agradar a nuestro Abba, a nuestro Padre, a nuestro Creador en todo. Entonces, la minja se ve en esa fidelidad diaria, en esa fidelidad diaria. Y cabe preguntarnos aquí, con esta ofrenda, ¿qué sale de nosotros en la prueba? ¿Qué nosotros le estamos dando a Adonai cuando estamos en el horno de fuego? ¿Cuál es nuestra ofrenda? Le damos rebeldía, le damos iniquidad, le damos pecado, el decir que no podemos. ¿Qué le estamos dando? ¿Qué olor fragante recibe? ¿O qué olor no fragante? Debemos de reflexionar en eso. La ofrenda o el sacrificio de Shelamim, ofrenda de paz y de agradecimiento. Es una ofrenda que reflejaba el agradecimiento. Entonces, aquí nos cabemos o cabe preguntarnos. ¿Cómo está nuestro agradecimiento a nuestro Elohim? Estamos valorando todo lo que Él ya hizo, lo que Él está haciendo y lo que va a hacer. Nos estamos agradeciendo, lo estamos valorando, estamos contentos, estamos alegres, estamos en paz con Él, con Adonai y con los hombres. Porque el Shenamim, amados, refleja una gratitud constante. Eso es dar gracia en todo momento. Dar gracia en todo momento. Esa es la ofrenda de Shelamim, el sacrificio de Shelamim. El Hatat, la ofrenda o sacrificio por el pecado. Esto lo podemos ver cuando una persona pecaba por error, que se había equivocado, tenía que llevar ese sacrificio. Cuando era sabienda, cuando era con intención, era un olá, porque causaba la reconciliación, pero cuando no era por algo voluntario, entonces llevaba el hatat. Entonces, aquí la ofrenda del hatat nos hace pensar cómo está nuestra muerte a la carne, cómo está esa carne, quién está gobernando, el rúa o la carne. Estamos mostrando nuestra vieja naturaleza y no me estoy sometiendo al rúa, a ese yo.
¿O estamos de acuerdo con Dios acerca de sus planes para con nosotros? El Haddad es el arrepentimiento genuino. Y veamos esta tabla, amados, que nos va a dar una claridad sobre eh, lo que acabamos de ahora ver, los korbanot en nuestra vida diaria. Los korbanot en nuestra vida diaria. Aquí vemos los tipos de ofrenda, el olá, minjá, shelamim, lehatat y el asham. Y vemos los significados espirituales. El olá es esa entrega total a Dios, consumido completamente. El minjá es esa ofrenda sencilla, lo cotidiano. ¿Mm? El shelamín es el sacrificio de paz, de comunión, de gratitud, como lo acabamos de ver. El hatat es la expiación por el pecado, arrepentimiento. Y el asham es ese sacrificio que se hace cuando había una culpa con responsabilidad y había que dar una restitución. Cuando entonces nosotros queremos aplicar esto a la vida práctica, Lola es vivir sin doble vida. Vivir sin doble vida es una rendición total, absoluta. El minja es ofrecer tiempo, pensamientos, es tener esa disciplina en él, es el día a día, es lo cotidiano. Es sencillo, pero cotidiano, día a día. El Shelamín lo llevamos a vivir en agradecimiento constante. El Hatat es reconocer errores con humildad. Y el Asham es reparar el daño causado. Cuando nosotros hacemos, reparamos el daño que causamos, ya sea por el habla, ya sea por alguna obra que hayamos hecho, estamos haciendo Asham. Entonces, el Olá, cuando mantenemos integridad en los negocios, aunque implique perder una ganancia, estamos haciendo sacrificio de Olá. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo con doble vida, sino una rendición total, una rendición absoluta. Cuando nosotros tenemos tiempo diario, sacamos ese tiempo de oración, de estudio, de enfoque en Dios, aún en medio de la rutina que se nos hace difícil, pero cuando hacemos eso, estamos haciendo un sacrificio de minja. Eso, amados, es olor grato a Él, eso le agrada a Él. Y mire cómo se va relacionando el tipo de ofrenda o de sacrificio con el día a día ahora de nosotros, estos tiempos. Cuando nosotros reconocemos a Dios en todo y damos gracias en lo bueno y en lo no tan bueno, en lo difícil, estamos haciendo un sacrificio o una ofrenda de Shelamim. Cuando nosotros pedimos perdón inmediatamente, sin justificar, sin postergar, estamos ahí haciendo una ofrenda de Hatat. Y cuando nosotros devolvemos lo tomado, corregimos errores, reconciliamos relaciones, estamos haciendo una ofrenda de Hashem. Amados, de esto se trata, de esto se trata, de esto se trata, de vivir en sacrificio, de vivir en sacrificio. No está alejado, eso no quedó en el pasado, no, eso está actualmente vigente. Y esos son los tipos de sacrificios que nos exige nuestro Adonai. Y aquí entramos en la Haftará que está en Isaías 43 del 21 al 44, del 43:21 al 44:23. Esta Haftará eh, se conecta de una forma muy especial con Vayikra, porque después de que nosotros entendemos ya el propósito del Corbán como un acercamiento, esta Haftarah irrumpe con esa voz divina, con ese mensaje que confronta una desviación muy peligrosa que se dio en ese momento, que fue que el pueblo seguía existiendo, pero había dejado de acercarse correctamente. En Isaías 43:21
Isaías 43:21 dice que este pueblo ha creado para mí, mis alabanzas publicaré. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Así, aquí vemos, amados, que se establece el propósito original. Nosotros fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, no solo para cumplir rituales, sino para reflejar su carácter, su peso. Sin embargo, el texto, más adelante, ahí viene una confrontación en el 43:22, que dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob. Esto es algo impactante, porque el pueblo tenía sistema, el pueblo tenía historia, tenía identidad, pero no tenían esa relación viva. Ay, 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 ay. Líbranos, Señor, de perder esa relación viva contigo. Hoy en día vemos eso, hoy en día vemos un pueblo que tiene identidad, que tiene sistema, pero que no tiene esa relación viva. Y es tan interesante esto que el Midrash sobre este pasaje enseña que Israel seguía ofreciendo korbanot, seguían ofreciendo sacrificios, pero sin kavaná. Kavaná es intención. Hacían las cosas mecánicamente, sin esa intención. ¿Mm? Y eso es lo que conecta perfectamente con lo que vimos en Vallecra, que el problema nunca fue la ausencia de sacrificios, sino la ausencia de corazón. Llevaban los sacrificios, hacían sus sacrificios, pero no con intención, no con el corazón dispuesto a arrepentirse. Y esto es profundamente lo que está pasando aquí ahora mismo, actualmente, en estos días. Hay muchos creyentes, muchos hoy en día, hay muchas personas que pueden hacer cosas para Dios, pero no viven para Él. Eso lo hace mecánico, pero no con el corazón dispuesto. Y algo interesante es que Dios no rechaza el sacrificio. Él no rechazó el sacrificio, Él lo que rechazó fue la desconexión. Él lo que rechazó fue la desconexión. En Isaías 43:23 nos dice, no me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de cereal, ni te he cansado exigiendo incienso. Amados, esto, esto no significa que, no, que los sacrificios dejaron de existir o él no lo quería. Significa que aunque lo hacían externamente, Dios, Adonai, no lo recibía internamente, por lo que acabamos de decir, esa desconexión. Entonces, se revela la gracia, esa capará que viene de Dios. En medio de esa confrontación, en medio de esa confrontación, surge, surge una de las declaraciones más poderosas de toda esta Haftará. ¿Cuál? La que está en Isaías 43:25, que dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Aquí, amados, Adonai está revelando que va más allá del sistema sacrificial. O sea, que Él es la fuente de la expiación, acapará, eso que cubre. Él es, Él mismo es. Esto no anula el Corbán, lo eleva, lo eleva. Y esto se conecta directamente con Hebreos 10:4, con el donde dice la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, qué hacía diferencia? La respuesta de Dios al corazón quebrantado. Él quiere buscar ese corazón quebrantado. Él quiere buscar esa conexión, que haya esa conexión con Yeshua. Esa conexión debe existir siempre, siempre. Siempre, porque Él es la capará, Él es esa cobertura, Él es el que quita, el que borra el pecado. Él es esa manifestación de gracia divina. Y entonces también se veía cómo se le hizo una advertencia contra la idolatría, esos falsos sistemas de sacrificio que hacían. En Isaías 44 entra una.
crítica profunda contra la idolatría. Se describe cómo el hombre corta un árbol, usa parte para cocinar y con otra parte que sobra lo hacía para hacer dioses. Eh, y el mensaje aquí está claro, está claro, está claro. Y es que el hombre puede crear sistemas religiosos que parezcan sagrados, pero pueden estar vacíos por dentro. Pueden estar y están vacíos. Y algo interesante que el Midrash conecta esto, esta idolatría, no solo con imágenes físicas, sino con cualquier cosa que sustituya a Dios en el corazón. Esto aquí se conecta con el Corbán de manera directa. Si el sacrificio que se hace o se hacía y se hace ahora no lleva a Dios, se convierte en idolatría, se convierte en rutinario. Lo podemos ver ahora, lo podemos ver y se ve. Cuando un ministro hace algo o un ministerio hace algo para reconocimiento, cuando servimos sin relación con Dios, servir por servir, cuando oramos por costumbre, porque tenemos que orar, no por una conexión, no por esa relación viva de buscarlo a Él. Se vive esos falsos sistemas, se viven de sacrificio. A veces creemos que estamos bien orando todos los días por costumbre, que yo oro a tal hora, todos los días o 4 veces a la semana, tal hora, cuando servimos a Dios, pero realmente lo estamos haciendo con kavaná, con intención. Entonces, hay una conexión directa aquí en esta Haftará con todo lo que vimos y lo que está escrito en Levítico, en Vayikra, sobre el Corbán o los Corbanot. Todo se une, todo se une y es que el Corbán enseña cómo acercarse. En Vayikra vimos a través de los sacrificios cómo se acercaba el pueblo al Eterno, a Adonai. En la Haftarah nos enseña cómo no desviarnos. El Corbán muestra el proceso externo. Aquí, en esta Haftarah, Isaías revela la condición interna. El sistema sacrificial dice, tráeme una ofrenda. La Haftarah aquí dice, trae tu corazón. No solo la ofrenda, trae tu corazón. Y vemos cómo el cumplimiento final está en Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque Él es el Corbán perfecto. Él es la capará divina. Él es llamado a volver. Como dice en Hebreos 13:15, ahora ofrecemos sacrificios de alabanza. Pero Isaías nos recuerda que esos sacrificios de alabanza sean con intención, sean con verdad, sean con cabaná. Amados, la voz que llamó a Moshe en el desierto es la misma que hoy nos sigue llamando. Es la misma que nos está llamando hoy día, no desde la distancia, desde la cercanía, no para condenarnos, no, 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 para acercarnos. Y ese llamado tiene una respuesta, convertirnos en ofrenda, vivir en entrega y caminar en obediencia. Un solo corbán, un solo corbán, el cuerpo que Dios dispuso que viniera a la tierra, nos purificó, quitó toda maldición que recaía sobre nosotros. Y ahora nosotros debemos amarlo con todo lo que somos, con todo, sin reservas, con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos. Que aprendamos a darle nuestra mejor ofrenda a través de nuestra sincera alabanza y adoración, independientemente, independientemente a las circunstancias que estemos atravesando. Amados, no olvidemos nunca, no olvidemos nunca que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, amados, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque tales sacrificios agradan a Dios. Shabbat Shalom, amados.